Bien, bueno, vamos a realizar una breve reflexión sobre el tema de el análisis de las técnicas de estudio, sí, que hicimos en un trabajo grupal. Es un análisis áulico y también un poco teórico. Tenemos que ir buscando algunas reflexiones que vamos a encontrar en las lecturas sobre cómo nosotros llevamos adelante este proyecto de la carrera. Necesitamos entender, comprender, asir, tomar distintas herramientas, tanto de la planificación como de la pedagogía, para poder ser más eficientes en el estudio, más eficaces también en el estudio. Me gustaría hacer en principio una breve reflexión, pero importante, en esto de entender dónde estamos parados. Nosotros hablamos de técnicas de estudio, de metodología de estudio, hablamos del cómo estudiar, pero necesitamos saber qué elementos tenemos en este escenario, qué herramientas a nuestro favor tenemos en el escenario para poder llevar adelante esta carrera, este proyecto que tenemos, esta planificación que hemos seguramente pensado. Si no conocemos los pros, los contras, si no conocemos las cosas que tenemos a favor o las cosas que podemos mejorar, estamos en desventaja. Es como entrar a jugar un partido sin conocer las reglas del juego. Entonces, hay eh, algunos documentos centrales que nos van a ayudar en conocer las reglas del juego, que es lo primero que tenemos que hacer. Esos tres documentos son la planificación de la carrera, es decir, el plan 1666 del 2006 de la carrera, en este caso de trabajo social, puede ser de cualquier carrera. Después, el reglamento institucional, allí vamos a conocer un montón de variables que, si las conocemos, las tenemos a nuestro favor. Si sabemos que hay un montón de formas de aprobar una materia, si sabemos que es el régimen libre, por ejemplo, si sabemos cuánto dura una cursada aprobada, si sabemos cuánto dura una materia aprobada, qué hacer frente a un cambio de plan, cómo actuar o cuáles son las distintos caminos que tenemos para aprobar un final, qué son las materias por promoción, cómo son las notas de la promoción. Si conocemos todo eso que está en el reglamento institucional, ya corremos con más ventajas, ya corremos con conocimiento a nuestro favor. Y el tercer documento central siempre son los programas de estudio. En los programas de estudio están todos los contenidos, están los autores, las formas de evaluación, los tiempos. Está un montón de cosas que nosotros tenemos que conocer previamente para poder salir a enfrentar una carrera, en el buen sentido, ¿sí? Enfrentar una materia. Es central conocer las reglas de juego, dónde estamos parados y qué variables tenemos para utilizar a nuestro favor. También tener objetivos claros. Si no sabemos dónde vamos, si no sabemos qué es lo que queremos ser, por eso tenemos que conocer las incumbencias profesionales de la carrera. ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos trabajar? ¿En qué vamos a poder trabajar? ¿Qué espacios disciplinares contiene nuestra carrera? En este caso, trabajo social tiene una variedad casi infinita de espacios donde podemos nosotros trabajar en la sociedad. Desde cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones con un montón de derechos sociales que engloban a la figura del trabajador social. Después pasamos a un ámbito ya más personal, un ámbito por ahí que tiene que ver más con la impronta que nosotros le damos. Entonces, el punto dice conocer mis fortalezas, saber en qué soy bueno,
para poder llevar adelante el estudio. Saber que por ahí puedo elegir si elijo uno escrito o un oral, saber que mejor me expreso de forma escrita, entonces por ahí puedo elegir. Yo puedo elegir lo que conozco. Entonces, si yo conozco en qué soy bueno, puedo elegir por dónde ir. Pero también tengo que conocer, como dice el otro punto, las debilidades. ¿En qué puedo mejorar? ¿Está? ¿En qué puedo mejorar esa debilidad? ¿Cómo la puedo transformar en fortaleza? Por eso el otro punto es ¿qué puedo cambiar de las debilidades? Hay cosas que voy a poder cambiar, aunque sea parcialmente, para poder convertirla en una potencialidad. Todas estas cuestiones también son esenciales, quizá estratégicamente, para poder armar un recorrido, un proceso. Pero también saber qué es lo que yo no puedo cambiar de ellas. Entender que hay cosas que no voy a poder cambiar. No todo lo que está a mi alcance lo voy a poder manipular en el buen sentido, ¿sí? Lo voy a poder cambiar. Vamos a verlo un poquito ahora más adelante, qué es lo que yo no podría cambiar, pero sí puedo actuar parcialmente sobre ellos. Estar dispuesto a entender que la carrera es un recorrido, es un proceso. Quiere decir que no es una foto, no es un esfuerzo único, individual. Es un montón de actividades concatenadas, que están relacionadas y combinadas y que nos ayudan a llegar al objetivo. Es decir, vamos a tener muchos esfuerzos, con muchos éxitos y con fracasos seguramente también, pero es un proceso, es un recorrido, es algo en lo que es una carrera. ¿Está? Currículum quiere decir carrera, y de ahí viene esta idea de proceso, de trabajo procesual. ¿Está? Planificar estratégicamente de acuerdo a los elementos del escenario, saber que yo puedo elegir qué camino voy a ir haciendo si conozco cuáles son esos potables caminos, si conozco cuáles son esas herramientas que yo me puedo agarrar para avanzar. Vuelvo al primer punto, conocer las reglas del juego. Es indispensable saber dónde estoy parado y con qué variables juego para poder llevar adelante el recorrido. Una vez que conozco todo eso, esencial es ponerme en acción. No constantemente estar pensando cómo voy a hacer las cosas, sino hacerlas, llevarlas adelante. Y un punto de finalización y de inicio, autoevaluar críticamente el desempeño. Entender que en algún momento tengo que parar, ver qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy llevando adelante, retomar fuerzas y seguir. Hay quizá algún momento de la carrera en que si por ejemplo, me retrasé con la aprobación de finales, bueno, me tomaré un espacio temporal para dar los finales. Saber que necesito en algún momento autoevaluar lo que estoy haciendo para poder continuar hacia ese objetivo primigenio que tenía al principio. El objetivo no cambia, ¿sí? Lo que cambia son las circunstancias. Pero si yo conozco las reglas del juego, las variables que tengo, ya corro con ventaja. ¿Bien? Bien, eso como una reflexión inicial de esta parte de la materia, que es la parte introductoria, pero una de las partes más importantes también. Algunas cosas que surgieron en el trabajo que hicimos. Cosas que podemos cambiar nosotros. Podemos cambiar el hábito de estudio y la disposición para poder mejorar la continuidad de las asignaciones. Hablamos de disposición, hablamos de hábitos, hablamos de cuestiones personales que podemos cambiar. Seguramente que las podemos cambiar y tenemos que ser realistas con estos cambios. Ponerme un horario fijo de estudio. Cumplirlo todos los días, sin excusas. A ver, hay momentos que lo vamos a poder cumplir
y hay momentos que no, y por eso no tenemos que sentirnos mal. Vuelvo a decir, las circunstancias tienen que ser las cuestiones centrales en las cuales nos vamos eh, a anclar para poder seguir avanzando. No podemos pensarnos sin circunstancias, sin contexto, sin situaciones que nos van a acompañar. Somos padres, somos madres, somos trabajadores, trabajadoras, somos estudiantes también ahora. Entonces, hay un montón de cosas que las tenemos que pensar de forma realista. ¿Estamos de acuerdo? De forma realista. Después, leer todos los textos recomendados por la clase, no solo los obligatorios. Esto muy bien lo podemos hacer tranquilamente. Prestar atención a los gráficos, a las tablas. Sentarme a estudiar en casa todos los días por lo menos 2 horas. Vuelvo a lo de antes. Si lo puedo hacer, me parece excelente. Si no lo puedo hacer, en vez de 2 horas estaré 1 hora. El tema es sentarme a estudiar. ¿Sí? Sentarme a estudiar. Lo de 2 horas queda a criterio de cada uno. Completar los trabajos prácticos en una fecha determinada. Expresarme mejor por escrito. Cosas que se pueden mejorar. Acostumbrarme a la lectura del día a día. Tener un tiempo determinado para el estudio. Que los contenidos de la materia tengan una mejor comprensión del texto, o sea, comprender o esforzarme por comprender lo que dicen, más que memorizarlo, y está muy bien. Y sobre todo tener una planificación y diagramación. Yo creo que entre lo que podemos cambiar y mejorar es darnos cuenta que las cosas las podemos planificar y programar y diagramar de forma realista, ¿sí? De forma contextualizada. No podemos hacerlo de forma ideal, porque vamos a fracasar. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Tenemos un trabajo, ¿sí? Se complica a veces trabajar y estudiar al mismo tiempo, y ni hablar si tengo obligaciones familiares. Pero podemos hacerlo tranquilamente. Podemos hacerlo a un ritmo propio, podemos hacerlo, digamos, de una manera consciente de qué es lo que estamos haciendo, entendiendo que es un proceso que no es un año, no es un instante, ¿sí? Es un proceso que tiene un montón de momentos y de espacios en los cuales no vamos a dejar nuestras otras obligaciones. Dice, el estudio lo ubicás en algún momento que se pueda, sin tener horario marcado. No podemos cambiar a aprobar un examen imprevisto. La mayor parte de los estudiantes lee los apuntes o libros a último momento. Un examen imprevisto por ahí no lo podemos cambiar, es verdad. Pero sí podemos cambiar las condiciones en las cuales nosotros accedemos a ese examen, nos enfrentamos a ese examen, ¿sí? Si lo hacemos con las cosas que veníamos hablando, seguramente vamos a estar más preparados ante lo imprevisto. Porque es eso, es estar preparados ante lo imprevisto. El tema trabajo, por ejemplo, no lo podemos cambiar. Tenemos un trabajo con un horario y con una exigencia. Pero por ahí podemos cambiar parcialmente algunas cuestiones que tienen que ver con el recorrido al trabajo, o cambiar de dentro del trabajo de turno, o dentro del trabajo ir a un trabajo un poco más, no sé, sencillo, o quizá podemos cambiar de área o no. Quizá parcialmente algo de nuestro contexto podemos cambiar respecto del trabajo. Algo que yo agregué es recorrido al instituto. Ahora no estamos yendo, pero pronto lo haremos seguramente. Y el recorrido al instituto es algo que a veces los que viven lejos es un tema. Entonces, por ahí en vez de un auto me conviene una bicicleta, teniendo en cuenta que aparte puedo, o una moto, teniendo en cuenta que puedo hacerlo de manera más ágil, ¿sí? Hay un montón de opciones. El tema es que cada una de estas elecciones me tendría que favorecer el espacio de estudio. Espacios temporales de lectura y de estudio es donde, en qué momento yo cuelo la necesidad de poder leer y de poder comprender. Bueno,
todo lo que venimos hablando, también tiende a agrandar o hacer de una manera cualitativamente mejor esos espacios temporales de lectura. ¿Mm? Los espacios temporales tienen que estar. El tema es cómo cambiamos las variables que nosotros tenemos alrededor. Bien. Una reflexión final sobre el tema. Las condiciones del escenario no dependen de nosotros, podemos cambiarlas por lo menos parcialmente, y las que dependen podemos cambiarlas de modo más profundo. ¿Sí? Entonces, nosotros, fíjense que estamos hablando, pensando y analizando casi estratégicamente este proyecto, este recorrido que comenzamos de la carrera. ¿Sí? Para poder entender y hablar de cómo vamos a estudiar, primero tenemos que saber qué herramientas tenemos, qué variables contamos, cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? Y después nos vamos a poner a ver cómo estudiamos, cómo aprendemos. Por eso me parece importante y me parece realmente muy interesante, y los felicito por el compromiso que han puesto en responder y en tomarse el tiempo de analizar las preguntas y ver lo que ha surgido en el aula. Me parece muy valioso para comenzar con fuerza este primer año de la carrera. Es central este espacio para saber qué tenemos a favor y las debilidades, cómo las podemos cambiar en fortalezas para poder hacer más fácil este recorrido que estamos iniciando juntos. ¿Sí? Con esta reflexión quería cerrar esta parte introductoria de la materia. Vamos a profundizar ahora sí, ya más en el tema aprendizaje, en el tema análisis de textos, en el tema de ideas centrales, ideas secundarias, mapas conceptuales, un montón de herramientas que vamos a ir viendo, pero todas esas herramientas no las podemos analizar si antes no entendemos que esto también tiene que ver con un análisis estratégico de situación. Bien, bueno, muchas gracias y seguimos conectados.